Hola a todos, hoy vamos a calcular el área de una superficie z función de x, y mediante el uso de integrales dobles. Bueno, el objetivo de este capítulo es calcular el área de esta superficie expresada por la ecuación z función de x, y. Sea R la proyección de dicha superficie sobre el plano X o Y. Y sea delta SI un elemento de área de la superficie que estamos queriendo calcular. Su proyección sobre el plano X o Y va a ser delta A sub I. Vamos a considerar la normal N a dicha superficie que forma un ángulo gamma con el versor K. Si trazamos un plano tangente al elemento de superficie delta SI, ese plano tangente forma con el plano X o Y un ángulo gamma, que es igual a este ángulo que forma la normal con el eje Z. Entonces, tenemos la función Z, función de XY, que vamos a utilizar en su forma implícita. F de x, y, z igual a 0. Sabemos que la normal tiene la dirección del vector gradiente, cuya expresión está dada por la derivada de f con respecto a x en la dirección y, más la derivada de f con respecto a y en la dirección j, más la derivada de f con respecto a z en la dirección k. Sabemos que el coseno del ángulo gamma va a ser igual al producto escalar entre el vector n, vector normal, y el versor k, dividido el módulo del vector n por el módulo del vector k. Sabemos que el módulo del vector k es igual a 1. Por consiguiente, coseno de gamma va a ser igual a n vector n escalar vector k dividido el módulo del vector n. Bien, si hacemos entonces el producto escalar entre el vector n y el vector k, nos damos cuenta que ese producto escalar va a ser igual a fz. Así, también el módulo del vector n va a ser igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado más fz al cuadrado. Entonces nos queda esta expresión del ángulo gamma. Coseno de gamma va a ser igual a fz dividido la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado más fz al cuadrado. Nosotros sabemos que delta área va a ser igual a delta S por coseno de gamma. Entonces, de ahí podemos despejar que delta S, el elemento de área de la superficie, va a ser igual a delta A sobre coseno de gamma. Entonces, reemplazando coseno de gamma por la expresión calculada anteriormente, tenemos que delta S va a ser igual a raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado más fz al cuadrado sobre fz, que es 1 sobre coseno gamma, por delta área, que va a ser delta x por delta y. Entonces, llevando al límite esta expresión,
tenemos que la superficie S buscada va a ser igual a la integral doble sobre la región R de la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado más fz al cuadrado, dividido fz por diferencial x diferencial y.